El día de hoy tenemos a un invitado, el licenciado Amán Sánchez. Él es abogado y notario, es egresado de la Universidad Rafael Landívar, fue consultor para la simplificación de trámites de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, y actualmente es asesor de clima de negocios para el Programa Nacional de Competitividad PRONACOM del Ministerio de Economía, en donde se dedica a la implementación de nuevos cuerpos normativos y tecnologías que faciliten la tramitología en Guatemala y mejoren la competitividad del país. Así que, Amán, bienvenido, ¿verdad? Bienvenido a esta maestría. Esta es la clase de emprendimiento, innovación y desarrollo en el sector agropecuario. Y este curso específicamente sobre el emprendimiento. Entonces va a ser muy valioso el poder escuchar lo que se está haciendo pues en el país, ¿verdad? Con la ley de emprendimiento, pues que nos interesa a los que estamos acá. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues estoy aquí con mucho gusto acompañándolos el día de hoy. Me cuentan que es de emprendimiento e innovación, ¿verdad? En el Programa Nacional de Competitividad teníamos hasta el año pasado un departamento que se dedicaba a emprendimiento e innovación. Con esta ley, la ley de emprendimiento que entró en vigor el 29 de enero, pues está habiendo una transformación total en el Ministerio de Economía, porque ya van a ver aquí que se crea una unidad que ahora es la que va a regir el emprendimiento en Guatemala, y pues la concepción del ministerio es que se centraliza todo lo relativo al emprendimiento, ¿verdad? Entonces los programas que estamos alrededor de Mineco o que no son de Mineco o incluso el mismo sector privado están en este momento en una espera de qué va a pasar, ¿verdad? Porque es un poco incierto el futuro de los programas o cómo van a atacar el tema, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna empresa, sociedad ya constituida, los que están aquí. ¿Ninguna? Bueno. Tengo una. Ok. ¿Hace cuánto la fundó? 2014. 2014. Ahí apenas estaba empezando yo en el PRONACOM. Te apuesto que le costó unos 10,000 quetzales, 12,000, 15,000, no sé, un poquito más. Okay. El problema que encontré yo cuando llegué al ministerio era la parte de la informalidad en el país, ¿verdad? Tenemos 79% de informalidad el año pasado, aunque cuando me metí a ver un poquito más es porque estamos midiéndola con parámetros de los años 70, en donde por ejemplo hay una regla que usa el INE para cuando hace las encuestas, que si una empresa tiene menos de 5 empleados es informal, no importa que tenga, cuánto dinero hagan y ese tipo de cosas. Y yo creo que ya todos sabemos que ahora con la tecnología, las redes y todo esto, con el internet, hay empresas de 3 personas que están haciendo mucho más dinero que empresas de 40 personas, ¿verdad? Entonces hay unos parámetros que hay que cambiar en el país para que de verdad sepamos el grado de informalidad que tenemos. Hasta el año pasado solo Guatemala y Chile no estaban aplicando las reglas más novedosas para medir la informalidad, y este año ya solo Guatemala, porque Chile cambió el año pasado. Pero se logró pasar ante el INE ya la propuesta para que sepamos de verdad cuánta informalidad tenemos en el país, ¿verdad? Que eso puede cambiar. ¿Qué hacemos en PRONACOM? Pues en PRONACOM hemos hecho varias reformas de ley y vemos el clima de negocios, eso es lo que yo veo. Hay un estudio que se llama Doing Business, no sé si lo han escuchado, del Banco Mundial. Ahí mide a 190 economías, una de ellas es Guatemala, y estamos en el puesto 98 de 190. Ese estudio no va así tan a fondo de cada país, ¿verdad? Usa casos generales que aplican el mismo caso en 190 países y después dicen qué país es más fácil hacer negocios. Y mide 10 cosas. Y lo primero que mide es qué tan fácil es iniciar una empresa. Y cuando hablamos de empresa, no estamos hablando de la empresa de comerciante individual que ustedes solo sacan su patente y la ponen ahí en una empresa, sino estamos hablando de una sociedad, ¿verdad? Una sociedad anónima. Y eso es algo más que vamos a ver aquí, que esta ley crea un nuevo tipo de sociedad. La sociedad anónima, ya me imagino que todos la conocen, casi todos en Guatemala están en sociedades anónimas. La sociedad anónima se utiliza porque los protege a ustedes en caso haya problemas en la empresa. ¿Y a qué me refiero?
Cuando hacen una sociedad anónima es como que tuvieran un hijo, y ese hijo es el que está haciendo las cosas, ya no son ustedes. Entonces cualquier problema es de ese su hijo, ya no es de ustedes. Y ustedes responden hasta el valor de las acciones que tengan, ¿verdad? Entonces si tienen 100,000 quetzales de acciones, responden por 100,000 quetzales en caso de un problema de la sociedad. Pero nunca van a responder con su casa, su carro y sus bienes. De igual forma, podrían ustedes ser los que están en una posición de vulnerabilidad, por así decirlo. Entonces lo que hacen las personas es que en la sociedad meten la casa, los carros y todos los bienes. Entonces si les pasa algo a ustedes, los demandan o algo, ya no pueden llegar a eso, ¿verdad? E incluso se está usando en Guatemala como un plan B ante hacer un testamento, ¿verdad? Tenemos una sociedad, ahí están todos los bienes de la familia. Cuando yo muera, las acciones te pasan a mis hijos y ya ellos siguen con todos los bienes sin estar haciendo procesos de sucesorios y de testamentos y de intestados, de todo lo que pasa, ¿verdad? Que el sucesorio más largo que tenemos ahorita en el país lleva décadas y es el señor que aparece en el billete de 50 quetzales, que fue gerente del Banco de Guatemala. Ahí se siguen peleando los bisnietos ahora por el dinero, ¿verdad? Y eso es un problema muy grande. Entonces les contaba que nos miden a Guatemala, ¿verdad? ¿Para qué sirve esto del Doing Business? Pues sirve para que las personas que no conocen Guatemala, que me imagino que son muchísimas, si van al extranjero a veces me han dicho que Guatemala sí está en África o en dónde, ¿verdad? Para que ellos que son inversionistas, que están haciendo negocios, que tienen empresas grandes, pues se fijen en nosotros, ¿verdad? Y digan, bueno, yo quiero poner algo en Centroamérica, ¿a qué país me voy? Ahí les salen datos de todos los de Centroamérica y tal vez algo que tengamos nosotros en nuestro clima de negocios, pues lo convenza de venirse a Guatemala y de invertir acá, ¿verdad? Y eso nos atrae pues esa inversión, empleo, riqueza y todo lo que se genera con una empresa. De igual forma, los cambios que hemos hecho pues benefician también a los guatemaltecos, ¿verdad? Porque yo creo que ya vieron el Monitor Global de Emprendimiento, ahí decía que la mitad de los guatemaltecos empiezan con 5,000 quetzales, ¿verdad? O menos. Y si empezamos con 5,000 quetzales y en el primer abogado que voy me va a querer cobrar 15,000 para hacer una sociedad, pues no la voy a hacer, pues necesito ese dinero para la empresa, para crecer y para todo esto. Entonces poco a poco hemos ido eliminando los costos para una inscripción y esta ley viene a hacerlo aún más. Hoy en día una sociedad anónima les cuesta a ustedes he visto unas que hasta en Facebook anuncian de 4,000 quetzales para 8,000 quetzales, así está el rango ahorita. Porque en Pronacom hicimos una herramienta muy buena que se llama minegocio.gt, por si la pueden visitar y ver. En esa página se inscriben sociedades en línea y básicamente lo que eso hizo fue descentralizar el registro mercantil de una oficina de la zona 4, donde solo se podía pagar los aranceles y los costos en esa oficina de la zona 4 en un banco que había ahí adentro, a mandar todo a cualquier lugar del mundo por internet y pagando en un manual virtual desde cualquier lugar, desde su casa, oficina, cualquier país, ¿verdad? Entonces los abogados y notarios que están en el interior, que cobraban mucho menos, entraron a competir con los de la ciudad y todo fue muy interesante. Empezaron a bajar los precios, no les pusimos ninguna imposición a los notarios de bajar los precios, ¿verdad? Que solo con la competencia empezó a bajar. Y facilitamos el trámite, de un trámite que tardaba 40 días, mes y medio, 2 meses, no sé si así habrá sido su experiencia, a algo que ahorita se está dando 3 días, 2 días hábiles, ¿verdad? Entonces el notario tampoco tiene que hacer mucho ahora, hace los documentos, los manda en línea, a los 2 días ya está inscrita la sociedad y las patentes ahora son electrónicas, en blanco y negro, es algo muy interesante, pero eso ayuda a que le digamos a los extranjeros, aquí usted inscribe su empresa en 2 días y en 2 días ya está ganando dinero y está funcionando y vendemos un poco más a Guatemala, ¿verdad? Sí. Y para cancelarlas está igual el trámite también. Para cancelarlas sigue el trámite como estaba antes, que es un pequeño dolor de cabeza, tarda alrededor de un mes. Lo que cambió fue que durante ese trámite de cancelación se hacían 18 publicaciones, 9 en el diario de Centroamérica y 9 en otro diario de mayor circulación. Entonces se iban a La Hora, por ejemplo. Con la reforma que se hizo el año pasado al Código de Comercio, que fue una que se impulsó desde Pronacom, se quitó el diario de Centroamérica del juego y ahora el registro mercantil en su página principal de internet tiene una gaceta electrónica.
y en esa gaceta se publica todo. El costo de cada publicación, digamos, para una sociedad nueva costaba alrededor de 700 quetzales, ahora cuesta 200 quetzales. Para las cancelaciones cuesta 150 quetzales. Y además en la ley se cambió que cuando se hacía la publicación en la Gaceta del Registro, en la Gaceta Electrónica, ya no tenía que hacerlo en ningún medio escrito. Entonces esas 18 publicaciones pasaron a ser 9 y el costo bajó a 150 por cada una. Entonces pasamos de algo que costaba 10.000 quetzales a algo que cuesta alrededor de 1.800 quetzales. Y esa parte sí se bajó el costo. La inscripción de la sociedad también bajó bastante. Hoy en día, si ustedes inscriben una empresa de menos de $500,000 de quetzales de capital inicial, ¿verdad?, les va a costar el cobro del notario, ¿verdad?, pero en el registro ya en el Ministerio de Economía son 230 quetzales únicamente. Aparte está el cobro que les haga el notario por los documentos que él hace y los impuestos que son timbres que van en varios lugares en los documentos y en las patentes. Y así estamos. Entonces, bajo esta realidad vino hoy, sale la ley de emprendimiento y vamos a ver qué tiene. Aquí la publicación estuvo el 29 de octubre de 2018, entraba en vigor era el 29/98 del 1 de 2019. El reglamento tiene que estar para el día 29 de marzo de este año. Ese reglamento lo saca el Ministerio de Economía, el viceministerio de la MIPYME, y ahí tiene un capítulo nada más de las sociedades de emprendimiento que le hizo el registro mercantil. Pero este reglamento tiene que darnos claridad, van a ver que la ley es muy amplia, entonces este reglamento va a ir a disminuir las cosas. Ya está hecho, ya lo vi, ya lo revisé, está bastante bien, jala muchos temas de la Política Nacional de Emprendimiento de Guatemala Emprende, que es un documento que tiene Mineco, que es lo que se usa como Política Nacional de Emprendimiento en este momento. Y luego el registro mercantil tiene 6 meses para tener el sistema listo. Pues en el registro, ahora que estamos modernizando todo, ya no les gusta dejar todo para el último, así que yo espero que por aquí, por marzo también, empezando abril, ya se inscribe la primera sociedad de emprendimiento. Aunque si alguien por alguna razón X o Y quiere hacerlo desde ahorita, pues ya tienen un mecanismo un poco lento, ¿verdad?, que no es la idea del sistema, pero que ya se puede usar. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí está la parte principal, ¿verdad? Podemos dividir la ley en 4 partes. La primera parte sería la unidad de fortalecimiento del emprendimiento. Esta es una unidad del viceministerio de la MIPYME. Para eso pues hubo que cambiar el acuerdo interino del Mineco, donde sale qué unidades hay, qué programas hay, qué direcciones hay, y ya se creó, ya hay gente contratada para ser parte de esta unidad. Y aquí es donde está lo que les contaba, la ley lo pone como el ente rector encargado de promover y ejecutar la Política Nacional de Emprendimiento, la ley y todos los programas y proyectos referentes al emprendimiento. Entonces la ley le está dando un poder bastante grande a esta unidad, y eso pues está hasta ocasionando un poco de conflicto con el sector privado, ¿no? Porque el sector privado, con dinero totalmente privado, hasta hacen eventos de emprendimiento, hacen Innovate Summit ahí en Cayalá y otros tipos de emprendimientos, y ellos pues sienten como que ahora el ministerio los va a controlar. Entonces dicen, vamos a ver cómo está el ministerio, pero si nos empiezan a tratar mal o a llevar por un camino que no es el que nosotros queremos, pues vamos a seguir por nuestro lado, y en vez de llamarle emprendimiento le llamamos otra forma ya, ¿verdad? Esta unidad de fortalecimiento del emprendimiento, aquí es importante mencionar algo que tiene que ver con el dinero, ¿verdad? Hasta el año pasado el viceministerio de la MIPYME era el viceministerio del Ministerio de Economía que menos dinero tenía alrededor de 20 millones de quetzales, que 80% se iban sueldos de la gente que trabaja ahí, o sea que para ejecutar no era mucho. Eran unos 2, 3, 4 millones por ahí, y esto era muy complicado porque entonces no lograba hacer proyectos que de verdad tuvieran un impacto en el emprendimiento, y tenía que estar buscando alianzas y patrocinadores, ese tipo de cosas, que
por el año pasado y antepasado fue el Pronacom, ¿verdad? Donde hacíamos todos los talleres, las capacitaciones, los eventos. Empezaron los GIF, no sé si han escuchado el GIF, el Guatemala Innovation Forum, que se hace en el Intercontinental. Ese ha sido muy exitoso. Y también los Emprendefest, que han sido eventos en el interior de la República, y en el de Guatemala se hizo en el zoológico también, se ha hecho ya 2 veces. Entonces, la idea de todos estos eventos, pues, ¿qué les diré? Es fomentar el emprendimiento, ¿verdad? Si vieron en el monitor dice que tenemos 2.9 millones de guatemaltecos que ya están listos para emprender, ¿verdad? Creo que como 4 algo millones que tienen la idea del emprendimiento en su mente, y pues no se lanzan, ¿verdad? Y no se lanzan por 2 cosas. Primero, porque tienen temor de la inestabilidad política, económica del país, y luego pues porque el mismo gobierno pone como una barrera, ¿verdad? A la hora de inscribir la empresa, a la hora de ir a hacer la licencia sanitaria, cualquier tipo de trámite, permiso o licencia que se necesita sacar, no están a favor del emprendimiento. Entonces, esa es una de las primeras metas que tiene esta unidad: reducir los trámites, poner tarifas especiales para emprendedores, en algunos de ellos, ¿verdad? Como las licencias ambientales, y tratar de que cada vez sean más empresas, ¿verdad? Creo que ya vieron que 9 de cada 10 empresas no lo logran después de los primeros 4 años, o el Valle de la Muerte, no sé cómo le llaman, pero entonces entre más empresas hay más que lo van a lograr, ¿verdad? Esa es la idea. Va a gestionar fondos nacionales e internacionales, y en la parte de fondos nacionales pues se aumentó por parte del Congreso el dinero del Viceministerio de la MIPYME, de 20 millones a casi 40 millones de quetzales este año por culpa de esta ley. Entonces ese es un cambio positivo que ya hizo la ley de entrada, ¿verdad? Ya el Viceministerio tiene más dinero, y es para esto, para apoyar a los emprendedores del país. Y luego dice que va a crear indicadores con el INE para ver cómo está, para evaluar el impacto de las políticas públicas, ¿verdad? Pero esto ya yo creo que es un poco más complicado, qué tipo de indicadores van a hacer y cómo lo van a hacer. Una pregunta, Amán. Sí. Hace 1 o 2 semanas vimos también el Global Entrepreneurship Index, ¿verdad? Y veíamos cómo Guatemala está posicionada en el puesto 18-19 de 24 de Latinoamérica, ¿verdad? Y Caribe, ¿verdad? Y uno de los aspectos que discutíamos era el tema de acceso al capital, ¿verdad? Para poder iniciar con un emprendimiento. Con esta parte de los fondos nacionales e internacionales, ahí se está contemplando, digamos, algún proyecto tipo de ángeles inversionistas, o donde estos nuevos emprendimientos puedan desarrollarse y puedan iniciar. Sí, en la parte de dinero, la ley es específica que esta unidad tiene que dar este dinero como créditos o capital semilla y ese tipo de cosas. Lo único que tiene una restricción, que no sé cómo la van a aplicar en el viceministerio, que es esta parte, que tiene que priorizar comunidades y regiones cuya población se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema. Estos son vulnerables a los flujos occidentales. Sí, básicamente todo donde está esto del Plan Alianza para la Prosperidad, esas regiones. Eso es algo que no hemos visto así como que tenga sentido, ¿verdad? Porque una persona en pobreza o pobreza extrema generalmente no tiene los conocimientos ni las ideas para emprender. Ellos tienen que pasar por un proceso de educación primero, y luego tal vez ya lanzarse a hacer un emprendimiento. Entonces, esto es lo complicado que va a tener ese ministerio, ¿verdad? A ver si de verdad va a dar dinero a personas de estas regiones y áreas, o tal vez no lo va a dar, ¿verdad? No sé, porque está muy complicado ver cómo va a pasar esto. Porque miramos en este monitor global, ¿verdad?, de emprendimiento, el tema del porcentaje de los emprendimientos en cuanto al nivel de educación, y el 50% tenía estudios de diversificado a universitarios. Sí. ¿Verdad? Entonces, ha de ser algo ahí que habrá que evaluar. Y los que no están de diversificado universitario, por lo menos saben leer, escribir,
está en un lugar comercial, como por ejemplo Tepán, Chimaltenango, ese tipo de lugares donde hay bastante comercio. Entonces, esto va a ser un reto para la humanidad. No sé, lo podrían catalogar como que hay una región de pobreza en Zacapa y decir que si la van a apoyar a usted, porque usted es de Zacapa, va a poner una empresa que en una de esas va a generar empleo en Zacapa, no sé. Depende también de cómo plantea usted su idea ante el ministerio. Sobre dinero, vamos a ver, hay mucho que hablar ahí de dinero. El Mineco ha tenido alrededor de 6 fideicomisos que se han puesto para dar créditos y para apoyo a la MIPYME. De esos 6 fideicomisos, 5 ya se vencieron. El último que se venció fue el año pasado, que fue uno en el Banco de Guatemala, donde ustedes planteaban su caso ante el Banco de Guatemala y luego ellos, con cualquier banco, casi de los 14 bancos que tenemos aquí en la ciudad, le daban su préstamo, por así decirlo, con una tasa de interés muy baja, pero fue muy bien gestionado por el Banco de Guatemala, y ese fue el único de los 6 fideicomisos del que generó dinero del que inicialmente tenía, ¿verdad? O sea, ellos empezaron con 100 millones, terminaron con 240 millones de quetzales, porque eligieron muy bien a las personas a las que les daban crédito y esas personas cumplieron con sus pagos. Los otros fideicomisos, el dinero se ha ido así para abajo y hay dinero ahí que falta liquidar y trasladar a otros lados. Ahorita se trabajó, el fideicomiso que está ahora en este momento está en el Banco de los Trabajadores. Ellos tienen 500 millones de quetzales para dar créditos con una tasa de interés muy baja y que es dinero del Estado, no del banco, ¿verdad? Ellos son los que lo administran y lo manejan. Entonces, en este momento cualquier persona que tenga una empresa, una idea o algo así puede ir al Banco de los Trabajadores y decir, estoy interesado en sacar un préstamo con el fideicomiso del Ministerio de Economía, ¿verdad? Ellos le tienen que dar información para cómo se hace ese proceso. Lo que está buscando ahorita la unidad, que es otro de sus metas iniciales, es liquidar los 5 fideicomisos que están vencidos, pasar todo el dinero con este Banco de los Trabajadores y después darle la administración al Banco de Guatemala, para que con el mismo éxito que venía se pueda lograr distribuir todo ese dinero, que en total van a ser 900 millones de quetzales entre los emprendedores que lo necesitan en el país, ¿verdad? Esos son créditos, o sea que es un préstamo. El capital semilla viene de los 10 millones que te le dieron, de los 20 millones que tiene, 10 creo que van a ser el capital semilla para empresas. Y ese todavía no está puesto cómo se va a poder optar ese dinero, pero creo que lo va a tener que tener el reglamento que sale en marzo, ¿verdad? Y una consulta, por ejemplo, cualquier persona entonces puede ir a cualquier agencia de Bantrave en el país. Sí. El problema que hemos tenido con Bantrave y por qué los queremos quitar del fideicomiso es que ellos dan de los 500 millones solo como 150 de préstamo y guardan todo lo demás ahí en el contrato para que les está generando intereses a ellos, ¿verdad? ¿Y por qué dan los 150 millones? Porque cuando dan 150 millones de préstamo en promedio, ya ganan suficiente dinero para pagarse ellos la cuota que cobran de administrar el fideicomiso. Entonces, lo único que están haciendo es pagarse a ellos mismos y no aumentan el dinero, no están haciendo lo que hizo el Banco de Guatemala. Pues por eso ahorita estamos viendo si los quitamos. Y otra consulta, ¿cómo ha sido la difusión, digamos, o alguna campaña de comunicación para que la población pueda conocer que existen estas alternativas? Sí, y pues para poder acercarse y poder como que convertir esa idea realmente en un negocio. La verdad sí ha sido un poco difícil. El ministerio lo anuncia, después donde están en casi todos los eventos del Mineco en el país. Los eventos del Mineco en el país no son muchos, ese es el problema. Pero también hemos hecho algún tipo de charlas y capacitaciones directas. Por ejemplo, en Tecpan, ¿verdad? Se juntó a toda la gente de Tecpan, tuvimos el salón municipal, que es bastante grande,
con alrededor de 500 personas que se dedicaban a trabajar ahí en negocios pequeños, mercados y todo esto. Llegamos del Ministerio de Economía, llegó la SAT, llegaron los del Visa y llegaron de diversos lugares para promocionar ventajas de formalizarse. Eso era para decirles que se formalizaran, ¿verdad? De esas 500 personas, únicamente 2 al final se acercaron a pedir un crédito, y de esas 2, uno lo consiguió y el otro no. Pero se imaginan que después de estar ahí 2 días seguidos hablando a la gente, solo uno logró sacar un crédito de estos del Ministerio de Economía en el Bancal, y solo una persona de los 500 también sacó un NIP en la SAT. Se inscribió para pagar impuestos y para tener facturas. Hablando de intereses que cobran nuestros préstamos. No estoy seguro, les mentiría si se los dio por aquí, pero mejor me cuentan ustedes que averiguan si van a ir al banco, o les puedo mandar aquí a través de un correo la información. Y bueno, esta es la unidad, ¿verdad? Aquí va a haber un director que ya está, el director se llama Herbert Mendoza, ya lo pueden ir a acusar al Mineco y a preguntarle cosas para ver cuando ustedes tengan ya su empresa o quieran mejorar su empresa o cualquier razón, hablar con ellos de qué van a ofrecer este año, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que mostrabas en la diapositiva anterior, el reglamento tiene que salir en marzo. Sí, a finales de marzo ya tiene que estar ese reglamento publicado y ya vuelto ley, por así decirlo. Okay. Sí. Y a partir de ahí se empiezan a accionar cada uno de estos. Sí, bueno, la unidad ya se está formando, ya está funcionando, porque ya tiene la ley, ¿verdad? Entonces la ley manda sobre el reglamento y entonces ellos tienen que ver qué hacen desde ahorita. El reglamento solo va a hacer un poco más de claridad en el asunto. Y que mucho esto viene de Guatemala Emprende. Sí, en Guatemala Emprende, miren, yo veo clima de negocios desde la parte legal, ¿verdad? Soy abogado, entonces no me metí tanto a esto de los documentos de emprendimiento, innovación, ni a los programas que se hicieron el año pasado y antepasado, que fueron bastante buenos y creo que quedaron ahí los documentos y todo para hacer uno este año. Pero Guatemala Emprende fue el primer esfuerzo del país para definir de verdad qué era un emprendimiento, cuáles son las etapas para un emprendedor cuando va creciendo, a qué nos referimos cuando decimos micro, pequeña, mediana empresa y ese tipo de cosas que no estaban claras antes. Entonces ha sido la base para el trabajo que se ha hecho a partir de esa publicación. Si quieren vemos lo interesante. Vienen las redes de emprendimiento. Esto también está un poco en contra de la teoría que se tenía hasta el momento. Al final les voy a contar cómo pasó esta ley en el Congreso, que también fue muy chistoso. Básicamente la ley dice que hay un ecosistema del emprendimiento, que ese ecosistema lo conforman todos y cada uno de los que tenemos que ver con emprendimiento en Guatemala. Y luego están las redes de emprendimiento, que son las personas del ecosistema que están básicamente interesadas en apoyar al Ministerio de Economía, en servir de un órgano consultivo, dar un tipo de asesorías, tener un poco de como una asamblea nacional, por así decirlo. Entonces que el Mineco podría invitar a estos actores clave, por así decirlo, como bancos, universidades, asociaciones privadas, cualquiera que esté haciendo un esfuerzo a favor del emprendimiento en Guatemala. Básicamente juntarlos en un salón, decirles qué está planificando hacer y que ellos le digan si nos gusta o no nos gusta. Entonces eso está un poco general en la ley, pero básicamente eso dice, ¿verdad? Que se integran las redes por todos los miembros que conforman el ecosistema, brindan apoyo a la unidad de fortalecimiento del emprendimiento y sus funciones que son consultivos y de apoyo según lo regulen en el reglamento que todavía no ha salido. Entonces eso está también en la ley. Y luego pues vamos a ver la sociedad, una nueva sociedad de emprendimiento. Este sería el sexto tipo de sociedad, aunque para la práctica va a ser solo el segundo, ¿verdad? Porque ya vimos que el 99% ahorita son sociedades anónimas.
Ahí hay como 0.8% de sociedades de responsabilidad limitada, y de las otras sociedades que se regulan en el país, que es el de comandita simple, comandita por acciones, y esas solo hay un 0.3% inscritas en el registro mercantil. ¿Qué tiene esta sociedad de emprendimiento de bueno para el emprendedor y de malo? No sé, ustedes me dicen cómo les parece cada punto. Es una sociedad anónima con estas 8 diferencias que vamos a ver hoy. La primera diferencia es que puede ser unipersonal. En una sociedad anónima ustedes necesitan tener un socio, aunque tengan que sea una acción y ustedes las otras 999, pero tiene que ir una persona en el documento y en el proceso con ustedes. Aquí no, aquí ustedes solos pueden ser los accionistas totales de la empresa. Por eso es una sociedad unipersonal. Segundo, no necesita escritura pública, ni acta notarial, ni nada de esto, entonces ya no van a gastar en el notario. Los abogados y los notarios se van del proceso, ¿verdad? Entonces eso ahorra bastante dinero. Y lo que viene a entrar en vez de un notario es un sistema electrónico de registro mercantil, que ya se está haciendo pruebas en este momento, y básicamente ustedes llenan un formulario y les pregunta el nombre de la sociedad, cómo lo quieren poner, ¿verdad? Su nombre, su DPI, sus datos y este tipo de cosas, a qué se va a dedicar, y el sistema arma el documento, ¿verdad? Y ese es el que se registra, y con ese documento el registro les da a ustedes sus patentes y su nombramiento al representante legal. Trabaja únicamente bajo aportaciones dinerarias. Esta es una parte que ahí sí creo que no está apoyando al emprendedor, porque básicamente le dice que no puede aportar nada que no sea dinero a la sociedad. Que es, en las sociedades anónimas las personas pueden aportar su carro, sus motos, sus casas, y que eso sirva para forjar el capital inicial de la empresa, ¿verdad? Aquí no, aquí es dinero. El 4, ese es algo tal vez positivo, no tiene que tener una reserva legal. La reserva legal es el dinero que cada sociedad de Guatemala por ley tiene que guardar de cada ejercicio, ¿verdad? En un ejercicio, digamos, 2018, si yo hice 100,000 quetzales, tengo que guardar 5%, 5,000 quetzales en una cuenta de banco. Ese se queda ahí para responder ante terceros. Digamos que 3 años seguidos gano 100,000, entonces tendría 15,000 quetzales. Al 4º año otra vez gano 100,000. En vez de tener 20,000 quetzales en la cuenta, ahí sí la ley me deja capitalizar el excedente del 15%. Pues esos 5 ya no los tengo que meter en la cuenta, sino que ya los puedo volver en acciones y en hacer crecer la empresa. Aunque también tengo un 95% que podrían servir para lo que yo quiera. Esa es la reserva legal. Luego, la ley dice que una vez ustedes con una sociedad de emprendimiento facturen más de 5 millones de quetzales al año, se tienen que convertir en otro tipo de sociedad del Código de Comercio. Como que ya dejaron de ser un emprendimiento, pero ese fue el criterio de quien hizo la ley, ¿verdad? Que 5 millones ya dejaban de ser emprendimiento. Pero me dirán ustedes si 5 millones es mucho o dejaron de ser emprendedores desde el primer millón, no sé, ¿verdad? Eso es algo que habrá que ver. Luego, las acciones suscritas tienen hasta 2 años para pagarse. Aquí hay una cosa de capital inicial. No sé si cuando usted hizo su sociedad estaba la regla de los 5,000 quetzales que se depositaban en el banco. Esa regla ya se cambió hoy en día. Pueden empezar con 200 quetzales una sociedad anónima, y ya no hay que ir al banco para el principio del proceso, sino que puede sacar su cuenta cuando ustedes quieran después, ¿verdad? En la sociedad de emprendimiento no hay un límite de dinero, así que esos 200 quetzales todavía se puede hacer 1 centavo, y ustedes empezar la sociedad de emprendimiento con 1 centavo, y tienen hasta 2 años para pagar el centavo. O sea, solo dicen, me comprometo a dar 10 quetzales para empezar en esta empresa, y los voy a pagar en el 2021, ¿verdad? Y eso es totalmente válido, o sea que la empresa no tiene que tener dinero para existir. El 7, aquí, si han visto en sociedades, empresas grandes de Guatemala, hay un representante legal que no tiene participación en la empresa, porque es un profesional que contrata para que administre la empresa. En estas sociedades no puede existir esa figura.
y si han visto, hay también consejos de administración donde se junta la reunión de no los accionistas, sino los que están adentro de la empresa, el presidente, el tesorero, el vocal, no sé, y ellos toman las decisiones de la empresa. Aquí tampoco puede haber consejo, aquí solo puede haber un administrador único y él tiene que ser accionista. Así que si empiezan la empresa ustedes solos, ustedes son el administrador, ¿verdad? No pueden delegar esa función de administrar en otra persona. Y por último, aquí hay uno que a mí se me hace un poco inconstitucional, que no se pueden vender las acciones, ¿verdad? Me imagino que la idea de esto era evitar que ustedes creen una empresa y que de ahí alguien venga y les compre la mayoría de la empresa y así de la nada ustedes perdieron su empresa, ¿verdad? O que venga un inversionista muy fuerte y ustedes empezaron con 5,000 y él mete 50,000, él ya tiene la mayoría de las acciones y él maneja la empresa ahora, ¿verdad? Entonces ese es un problema, como que no les roben el emprendimiento. Eso es lo más cercano que pienso yo que fue la idea de hacer esto, ¿verdad? Pero la ley sí dice que no se pueden vender las acciones. Y bueno, aquí viene la parte un poco interesante o impactante que me ha sonado mucho de la ley, que ustedes pueden ir con otras personas a pedir un aporte, pero este aporte es deducible del impuesto sobre la renta y tiene un tope, o sea, hasta 5% o hasta medio millón de quetzales en un mismo ejercicio. Quiere decir que si ustedes van con Pollo Campero y le dicen, miren, yo tengo una súper buena idea, este es mi emprendimiento, ayúdenme, Pollo Campero les podría dar medio millón de quetzales y quitárselo de su impuesto sobre la renta. Entonces en realidad se lo está dando el gobierno, ¿verdad?, a través de la exención que le hace a la empresa que les da el dinero. Y ustedes ya tienen medio millón de quetzales como un aporte. Pero de ahí viene la segunda regla controversial: las personas que hagan aportes no pueden participar en la sociedad de emprendimiento. O sea que Pollo Campero les dio medio millón de quetzales, pero ustedes a cambio no le tienen que dar nada. Entonces cuando vemos que esta figura que se llama aporte en realidad es una donación que les dan a ustedes. ¿Qué ventaja puede tener? Pues si ustedes tienen su empresa y se empiezan a mover muy bien, pueden sacar dinero de sus propios familiares, de sus conocidos, de sus amigos, de sus primos, y todos los que les den dinero se lo van a quitar de su impuesto sobre la renta. Así que si hay personas que están tributando alrededor suyo, ellos se pueden mover inmediatamente en un lugar donde ustedes obtengan capital semilla, ¿verdad? ¿Qué puede pasar de mal? Que las empresas grandes pongan, así como tienen ahora una fundación, pongan su propia sociedad de emprendimiento y ahí le van pasando dinero todos los años y se lo gastan en lo que ellos quieran, ¿verdad? Sí. Y era dinero que va a servir para el Estado, ¿verdad? Entonces eso va a ser un poco crítico cómo se maneja en la práctica. Se pueden hacer muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas también con esa figura. Se está hablando de cambiarlo, de modificarlo, de impugnarlo, de que es lavado de dinero, no sé qué, ¿verdad? Pero hasta el momento no ha pasado nada. Y a pasar de finales de marzo, principios de abril, van a empezar las sociedades de este tipo a existir, ¿verdad? Y ellas se van a aprovechar pues de esto, que es muy fácil, o bueno, no sé qué tan fácil sea, ¿verdad? No sé cuántos damos donaciones a fundaciones y ese tipo de cosas, pero ese aporte va a funcionar de esa forma. Yo puedo pedirle a mis tíos que me den dinero y ellos se lo quitan de su ISR, ¿verdad? Y entre más dinero esté tributando la persona o la empresa que me dé el dinero, puedo obtener más dinero de esa empresa en cada ejercicio fiscal, hasta el 5% de su renta bruta o hasta medio millón de quetzales, lo que tope primero, ¿verdad? Pero esta es la sociedad. No sé si tienen alguna duda o comentario. No importa si uno está en una sociedad anónima, se puede inscribir como sociedad de emprendimiento. Muy bien. Esta sociedad de emprendimiento tiene una limitante que solo pueden formar las personas físicas. Pero si usted está participando en una sociedad anónima, eso no es ningún impedimento. Usted podría estar participando en este momento en todas las sociedades anónimas de Guatemala si quiere. Entonces, y tener ahora su sociedad de emprendimiento. La limitante
no sé si lo van a poner en el reglamento o no, pero va a ser que usted tenga más de una de estas. Eso creo que sí se va a limitar, que solo van a dejar tener una sociedad de emprendimiento donde usted es el dueño, el accionista y el administrador, ¿verdad? Y en este caso, en este ejemplo, digamos, con tu negocio, ¿verdad? Si es una sociedad anónima, pero ahora con esta nueva ley, con esta misma pregunta, él quiere transformarse en una de estas. pues con el negocio que Sí. tiene. Sí lo puede hacer. ¿Cuánto va a costar una de estas? Básicamente ya quitamos al notario del juego. En vez del notario entra una nueva figura del juego que es la firma electrónica avanzada. No sé si la han escuchado, pero dado que el sistema va a ser un sistema electrónico, ustedes no van a llegar a ninguna ventanilla ni nada, sino que se inscriben desde internet. Y para dar certeza de quiénes son ustedes, se necesita una firma electrónica avanzada, que es una firma encriptada que se usa en internet para asegurar la autenticidad de ustedes, de sus personas. Esa firma en Guatemala solo la venden dos empresas en este momento, que es la Cámara de Comercio y una empresa que se llama Infile, que tiene todas las leyes de Guatemala ahí en internet, no sé si la han visto, y tiene un valor en este momento de 700 quetzales anuales. Perdón, ¿cómo se llama la empresa? Infile. Infala. Infile, y Cámara de Comercio. Pero estaba hablando con unos de Cámara de Comercio hace un par de días y me dijeron que ellos sacaron para esta ley una firma que vale 450 quetzales. Entonces estamos hablando que van a tener que gastar 450 quetzales en esa firma electrónica avanzada y los 230 quetzales que cuesta la publicación y el edicto en el registro mercantil en estos momentos. Entonces ahí vamos por ¿cuánto? 680. Y luego los timbres de las dos patentes, que son 250, 680, 200, como 900 y poquito de quetzales. Eso va a ser el costo total de tener una sociedad de emprendimiento. Luego, pues los costos de cualquier sociedad, que va a tener que tener un contador, ¿verdad? Porque tiene su propio NID y tiene que estar en un régimen tributario, ¿verdad? Pues tiene que el pago mensual de su contador y ya. ¿En qué régimen tiene algún régimen en específico o No. cualquier régimen? Al igual que todas las otras sociedades, puede ser pequeño contribuyente o en el régimen general. La parte de impuestos era algo que al principio sí estaba en la ley, ¿verdad? Que los emprendedores pagaran menos impuestos, pero ahí en el Congreso pues cambiaron esta ley muchísimo y no salió eso. Pero eso era para mí una muy buena idea, que por lo menos los primeros 4 años, que ya sabemos que son los difíciles, se pagara básicamente lo que paga el pequeño contribuyente, pero la factura sí generará crédito fiscal para los compradores, ¿verdad? Ese es el gran problema de los pequeños contribuyentes cuando son empresarios, que su factura no le genera crédito fiscal a su comprador, y entonces ustedes, al volverse distribuidores y compiten contra uno que sí genera crédito fiscal, van a irse por el otro, ¿verdad? Porque el otro me cuesta 500 el producto, igual que con ustedes, pero esos 500 me quitan 60 quetzales de IVA al mes, ¿verdad? De lo que pago de IVA. Entonces, pero eso no salió, así que hoy tienen que elegir ustedes o pequeño contribuyente o régimen general. No sé. Digamos tu opinión sobre estos ingresos de 5 millones al año, en base, digamos, a estadísticas o que tengan Sí. sobre Guatemala, sobre estos emprendimientos, que básicamente estamos hablando de $700,000. Sí. Sí, de lo que yo hablé con personas de la SAT, ¿verdad? Porque estaba en una mesa donde les expliqué más o menos qué tenía la ley, ellos están viendo qué hacían con esto, sobre todo con esto, ¿verdad? Cuando hablamos de los 5 millones me dijeron que según sus récords de facturación, menos del 0.5% de las empresas de Guatemala ahorita sin ley están facturando más de 5 millones al año. Entonces que ellos pensaban que eso no era para emprendedores, sino que es para todo Guatemala. Solo 99.5% se van a beneficiar de un tipo de esta regla. Entonces ahí es donde les entra el miedo, porque no es tanto que el emprendedor se está beneficiando, si ustedes ven,
La ventaja para los emprendedores tal vez podría ser que no tienen reserva legal, diría yo, en cuanto a dinero, pero para todos los demás que no son emprendedores sí se pueden quitar dinero de su impuesto sobre la renta y tal vez empezarían a ver como grupos que están armando sociedades de emprendimiento, pero no por emprender, sino por utilizar esta figura de quitarse el ISR y tener ese dinero ahí para otra cosa, ¿verdad? Pues eso está complicado, pero la SAT está viendo ya qué hacen con eso. Y aquí están pues los otros temas adicionales. La ley primero dice que es muy importante el emprendimiento. Yo creo que la ley, cuando ustedes la leen, casi que mira el emprendimiento como la forma de salir de la pobreza del país, ¿verdad? Como que lo considera como la solución para todos los problemas de Guatemala. Entonces establece que en nivel de educación primaria y secundaria es obligatorio que se hable de emprendimiento y que se le dé cursos sobre emprendimiento a los niños y que se les enseñen habilidades que les puedan servir para tener una empresa. No dice qué habilidades, ni cómo, ni cuántas clases tienen que recibir al año, ni nada de esto, ¿verdad? Pero ahí el Ministerio de Educación también está hablando con la viceministra de la MIPYME, Gloria Sarazúa, para ver cómo ponen en el pensum de educación estos temas, ¿verdad? Sería bueno tal vez la parte de enseñarles a los niños, no sé, contabilidad, administración, algún tipo de habilidad que a la hora de salir del sexto primario o de básicos pues les permite entrar a trabajar en una empresa. Pues veremos qué va a pasar ahí. Y luego promueve que la educación de emprendimiento siga dándose a nivel de diversificado y en universidades del país, ¿no? Pero eso ya no es obligatorio, solo lo promueve. Y luego está un tema de que cualquier banco, cuando ustedes tengan una sociedad de emprendimiento, les debe abrir una cuenta bancaria, ustedes solo dando su DPI, su nombramiento y su patente de la sociedad de emprendimiento. Que solo esos tres sean los únicos requisitos que los bancos del sistema pidan para abrir una cuenta bancaria. Pues ahí los bancos también dijeron, momento, aquí hay otras leyes, ¿verdad? Está la de lavado de dinero, la de extinción de dominio y otras que a mí me ponen otros requisitos, ¿verdad? Entonces ahora los bancos están en qué hago, ¿verdad? No saben qué van a hacer para abrir las cuentas bancarias. Entonces es otro problema ahí que vamos a ver qué pasa. Y el 16 de abril de todos los años va a ser el Día Nacional del Emprendimiento y es donde el Ministerio pues quiere hacer como la asamblea con las redes de emprendimiento que vimos antes, como un evento grande de emprendimiento en el país el 16 de abril de cada año para pues fomentar el emprendimiento en Guatemala. Esto es básicamente todo lo que dice la ley, ¿verdad? Yo la veo un poco corta, ¿verdad? Se quedó corta para lo que necesita el emprendimiento en el país. Las asociaciones privadas por lo menos dicen que por lo menos ya hay ley, ¿verdad? Y ahora ya es solo cosa de hacer reformas, cambios y mejoras a la ley, que en cierta forma tienen razón, ¿verdad? Es un proceso que cualquier ley lleva en el país, desde que nace a como está ahora, van pasando reformas y cambios según la realidad y los requerimientos de los guatemaltecos. ¿Por qué el 16 de abril? No sé, primero pensamos que era el cumpleaños del viceministro que propuso la ley, pero no, parece que sí es una fecha a nivel mundial que se usa para emprendimiento. ¿Tienen alguna, con el tema de promover la enseñanza del emprendimiento, están en comunicación con el Ministerio de Educación? Sí, el Ministerio desde que se publicó la ley, se acercó al Mineco para ver cómo le hacían y qué podían poner y qué no, ¿verdad? Y creo que ya está definido, aunque todavía no está en el pensum de este año, ¿verdad? Tal vez el otro año ya lo tengo. Y con ese tema de educación, ¿sabes si hay alguna relación o si incluye algo o con el Ministerio de Educación donde incluyan al Ministerio de Salud o a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional por el tema de la nutrición crónica infantil, que realmente es sí, la mitad de los niños están desnutridos crónicamente y su capacidad cognitiva de poder adquirir nuevas habilidades
esos principios contables, etcétera, se sí, quedan fuera. Sí, no están en estas reuniones. No sé de qué están hablando las reuniones, pero sí sé que han tenido alrededor de 4 reuniones, pero solo Ministerio de Educación y Ministerio de Economía. Nadie más ha sido invitado para este tema. En la política nacional de competitividad, que es la que manejamos desde Pronacom, sí nos fuimos por estos estudios del World Economic Forum, ¿verdad?, de competitividad, y sí fomentamos esa parte, ¿verdad?, como los factores primarios de una economía está la nutrición, la educación y la infraestructura. Si no tenemos esas 3 cosas, no podemos saltar a cosas como tamaño de mercado, innovación y ese otro tipo de cosas que afectan a la economía, porque sin esta base nada más funciona. Ahora, como usted lo dice, un niño que no está nutrido no va a ser una fuerza laboral eficiente y eficaz. Eso estamos viendo por nuestro lado, y en el Programa Nacional de Competitividad pues también tenemos ideas para hacer algún tipo de eventos, apoyos y talleres y capacitaciones este año. Solo estamos viendo que nos dejen, ¿verdad?, de la unidad de fortalecimiento del emprendimiento y obteniendo algunos fondos, porque tenemos mucho material de los últimos 3 años que se han hecho con empresas grandes. No sé si fueron ustedes a alguno de esos cursos, pero estaban con las empresas de IKEA y Tecnalia, 2 españolas, que vinieron a dar cursos aquí a Guatemala. Y pues tenemos ya el know-how y el material de eso. Considero que la ley está buenísima para hacer un emprendimiento, pero creo que jamás va a funcionar si no se va a regular una tasa de interés en plano. Si van a seguir funcionando los intereses como en Guatemala, un emprendedor va a salir con un 24% anual. En los Estados Unidos está aumentando el 23% y todavía tiene un riesgo. Sí, no, eso es importante. Para mí esa parte y la parte de impuestos es algo que hay que agregarle a la ley lo antes posible. Es complicado, sobre todo ahorita en el año electoral, ¿verdad?, que el Congreso nos haga caso en algo o saque algo este año, pero estamos intentando dos leyes ahorita que tienen que ver un poco con la parte de dinero de las empresas. Una es la ley de insolvencia, que es cuando todo va mal, ¿verdad?, y se va uno básicamente a la quiebra. Un par de salidas ahí para no llegar a la quiebra, y luego un proceso donde se hace muy rápido, obteniendo la mayor ventaja para el deudor como para los acreedores, y que al final pues ustedes entran a lo que en Estados Unidos es el second chance, ¿verdad? Se liquida hasta aquí, y cualquier deuda que tenga yo de aquí para anterior ya no me afecta a mi futuro, ¿verdad? Ya puedo empezar de cero, otro intento para una empresa nuevamente, y así. Entonces eso creo que es muy importante, porque actualmente las personas tienen deudas, préstamos, no funciona, pero ese préstamo y esa deuda lo sigue por toda su vida y ya no vuelven a emprender o ya no pueden salir adelante, ¿no? Entonces esa parte de la insolvencia sí regula con las mejores prácticas internacionales. Y la otra ley es la ley del buró de crédito, que ya regula lo del uso de la información crediticia de las personas en Guatemala, el score crediticio, y que le bajen las tasas de interés para los que tienen un buen score crediticio, ¿verdad? Eso creo que tiene que ver un poquito con las empresas, y son 2 leyes que esperamos que este año salgan en el Congreso. ¿Algunas preguntas? Pues como sugerencia, pero bueno, también una ley que hubiera un departamento de apoyo para empresas que están a punto de caer y se pueden restablecer, o se pueden rescatar. Creo que para cuando están para la quiebra, dice usted. Sí, eso lo tenemos. Otra cosa que olvidé mencionar es lo de las promipymes, ¿verdad?, que son los que apoyan a los emprendedores en Guatemala. Hay alrededor de 8 sedes en diferentes departamentos del país. Como les digo, yo no soy de los que ven tanto lo de emprendimiento, no han leído leyes y todo el clima de negocios, pero sí visité la promipyme de Chiquimula, la de Shela y la de aquí de Guatemala. Búsquenlas en internet, promipymes. Ahí pueden ir a que los asesoren. Esas son asesorías gratuitas. Tienen en casi todas por lo menos 4 tipos de profesionales, ¿verdad?
un abogado y notario para la parte de inscripción, asambleas, gobierno corporativo de la empresa y todo este tipo de cosas, un administrador para la parte de la administración, un financiero para la parte de contabilidad, financiamiento, cómo llevar mis ingresos, cómo se hacen los dividendos y todo esto, y una psicóloga o socióloga que ve todos los temas de cómo están las relaciones interpersonales de la persona, cómo se lleva él con sus socios, con la familia, que tienen un papel muy importante en la empresa familiar. Entonces ellos dan este tipo de apoyos gratuitamente para todos. El proyecto se financia desde el Pronacom, pero el préstamo con el que financiamos, esto se murió el año pasado, ya no tenemos ese préstamo, pero el ministerio con este dinero extra que tiene ahora ya lo va a financiar, y ahorita está en Guatecompras el proceso para que estas promipymes continúen este año. Funciona de una manera muy particular, que el Estado paga la mitad y la otra mitad del sector privado. Entonces funcionan en sedes de Cámara de Comercio, Cámara de Industria, universidades del país, ¿no? Y las personas pueden acercarse entonces, y hay alguna estructura que tienen que recibir la asesoría en una asesoría de 4 días o es por... Sí. Cualquier persona puede llegar, pedir el apoyo, se hace como un análisis de la empresa, de su emprendimiento, para determinar en qué etapa está, y depende de la etapa ya se le ofrece como un número de sesiones y de qué se van a hacer esas sesiones, y luego, ¿qué más ofrece? ¿Qué les iba a contar? De los préstamos de Banrap, se dieron 2.700 préstamos del año pasado, entonces sí se están usando, ¿verdad? Hay que también averiguar de eso, cómo está. ¿Y de esos 2.700 hay algún informe o estadística de qué tipo de emprendimiento? Creo que sí lo tienen, si lo consigo también se los envío. Así que quedo pendiente de eso, ¿verdad? De la información del banco, de cómo están las tasas de interés y todos estos préstamos, y de qué estadísticas y datos tenemos de lo del año pasado de los préstamos. Okay. ¿Una pregunta? ¿Cómo lo ven? Comentarios de la ley. ¿Creen que se puede aprovechar algo en sus áreas? Tiene bastante de aprovechamiento, a ver cómo se comporta ya con la situación política, a ver si no afecta la ley y a ver si se desarrolla como se plantea. Yo creo que si tienen una buena idea, un buen emprendimiento y hacen una sociedad de emprendimiento, me gusta la forma en que se puede obtener dinero de casi de cualquier persona sin dañar los ingresos de esa persona que les está dando el dinero, porque se lo quitan de su ISR, y con eso tienen dinero que antes no estaba disponible para las empresas en Guatemala, o una forma de financiamiento que hasta el año pasado no existía y que tal vez hay que sacarle el jugo, ¿verdad?, para que hacer crecer la empresa. Sí. Eso sería lo mejor que presenta. Muy positivo, porque está creando una cultura de emprendedor, todos que se crean las condiciones adecuadas para que la gente pueda usar, y los medios disponibles para poder tener información. Sí, en condiciones adecuadas. Volvemos nuevamente a esto de la nutrición, educación, infraestructura, y sí hay bastantes esfuerzos en esos ámbitos también. Espero que sea un cambio positivo para Guatemala. La ley de infraestructura también tiene un dictamen favorable en el Congreso, ojalá también pase este año, y lo que esa ley quiere hacer es básicamente tratar a las carreteras y puertos de Guatemala como se trató a la energía eléctrica, ¿verdad? Que hacer como una red gigante con una entidad público-privada que maneja todo, y que se fomente, pues, que se termine y se mantenga en buen estado toda esta infraestructura, para que puedan movilizarnos y comerciar en el país, ¿verdad? Y sobre todo porque en el monitor global de emprendimiento, Guatemala está punteando alto en todo el tema de ideas, en esa parte inicial de las fases de emprendimiento. Es solo Ecuador en el reporte del 2017, solo Ecuador está por arriba de Guatemala. Sí, ahí lo que nos preocupa es que el emprendimiento está alto en Guatemala, y
generalmente eso pasa también donde no hay empleo, ¿verdad? Porque ni modo, si no hay empleo tengo que ver cómo me gano la vida y idearme qué hago para subsistir, ¿verdad? Entonces vimos también ahí en ese momento que la mayoría de emprendimientos no generan ni un solo empleo adicional, ¿verdad? Es solo para subsistencia del emprendedor. 1.2, algo así. Ajá. Entonces eso también es un poco preocupante, ¿verdad? ¿Qué pasa si el emprendimiento se baja o ya no lo logra? Que tenemos una crisis muy grande. O sea, No, es un reto no hay incentivos claros para formalizarse en el país. De eso se trataba en esa charla con todos los comerciantes del área, ¿verdad? Formalícense, saquen sus patentes, tengan su NIT, tengan factura. Llevamos a empresas del sector privado como Visa, ¿verdad? Que miren, si ustedes tienen su patente de empresa, ya están formales, hacen un trámite con nosotros y les damos su POS y ya pueden cobrar con tarjeta de crédito. Eso sonaba bien, ¿verdad? Llegaron los del IX a decirles el tipo de servicios que ellos dan, ¿verdad? Que aunque no sean los más eficientes, pues a la hora de un accidente o una enfermedad es una opción que van a tener ahí, ¿verdad? La medicina, la asistencia del IX para ellos y sus trabajadores. Vimos temas de acceso a crédito en algunos bancos del sistema, ¿verdad? De cómo una persona individual se complica más y como una empresa le da un tratamiento un poco preferencial, pero la gente todavía no está convencida, ¿verdad? Y eso es donde entraba la parte que yo les digo de los impuestos. Si hubiéramos bajado los impuestos para los que están empezando por un plazo de 3-4 años, eso tal vez hubiera fomentado un poco más la formalización. Actualmente se está viendo un tema de campaña publicitaria y otros temas para ver cómo hacemos para fomentar la formalidad, pero está claro que no hay un incentivo real. Incluso los que hacen las encuestas del INE me han contado que ellos van y con la gente y le dicen que por qué no ha sacado su patente, si está formal o no, y la gente les dice que no, y que no se puede, que los impuestos les quitan mucho, que en el interior los impuestos que se pagan todo vienen a hacer proyectos en la ciudad, ¿verdad? No se refleja en su área el impuesto que paga cada una de las áreas, y los del INE terminan diciendo tiene razón, ¿verdad? Entonces eso también es un problema. Cuando van las personas a sacar un préstamo, le piden todos esos datos, el DPI, el nombramiento para la patente, o tienen un estudio de factibilidad, Para los de Bantrap no estoy seguro. Estos son los que la ley dice que tienen que pedir los bancos para abrir una cuenta, no para pedir un préstamo. Esos tres. que hay un seguimiento después de los préstamos. De los del Mineco sí, porque ellos ven cómo va la persona, si creció la empresa, si no está. Creo que hay una parte ahí donde si la empresa se va a la quiebra o ya no sigue, como que le congelan el monto para que un plan de pagos lo termine de pagar y ya no esté generando intereses o algo así. Pero tengo que verlo bien. El otro proyecto que se tiene ahorita del ministerio, que es para fomentar la formalización, es un proyecto que se llama Mi Pyme Proveedora del Estado, que es uno que busca que cuando el Estado compra servicios o productos, se los compre a Mi Pymes y no a empresas grandes, ¿verdad? Eso también está sonando mucho ahorita y se piensa que va a ser un buen incentivo. Se están priorizando áreas de servicios de automóviles, ¿verdad? El gobierno gasta mucho en reparación, mantenimiento de automóviles, comida para eventos, catering, todo ese tipo de cosas. Y luego hay otro más que no me acuerdo este momento, pero hay 3 áreas que se están priorizando para que la idea sea que se compren esos servicios y productos de MIPYMES y no de limpieza, es el otro, servicios de limpieza y no de empresas grandes. Y eso tratar de ayudar a que se formalicen, porque ya tienen otro incentivo que sería participar en lo de compras haciendo contratos con el gobierno. Interesante está eso, porque promueve realmente el tema de las MIPYMES. Precisamente esta semana un equipo de Perú Compras compartía realmente el fenómeno de Perú, ¿verdad? De que un 60 o 70% de los proveedores del Estado son MIPYMES. De ahí van a estar copiando. Sí.